Bueno, primero quiero dar la bienvenida a todos, los que están conectados ahora, los que lo van a mirar después. Es un agradecimiento a la intención de sumarse a participar de estos encuentros que el GESIT, el Grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, hacemos una vez por mes. Estamos muy contentos, como siempre, de invitar colegas y amigos a, a compartir sus trabajos, sus reflexiones. Para nosotros es muy importante seguir alimentando y sosteniendo este espacio como un ámbito de camaradería. Es una palabra que me cuesta siempre, pero que me encanta, así que hago el esfuerzo de pronunciarla bien. Y queremos invitarlos a seguir participando de esto que hacemos una vez por mes, en la última semana de cada mes, y pueden también acceder a episodios anteriores que están disponibles en el canal de YouTube, tanto nuestro del grupo del GESIT como del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, que es la institución que nos acoge. Sin más, le quiero ceder la palabra a Marina, la co-coordinadora del grupo, que va a presentar a nuestro invitado de hoy, Agustín. Gracias. Bueno, yo voy a presentar a Agustín, que bueno, Agustín hace poco se incorporó también al GESIT, así que forma parte del equipo. Agustín además es doctor en artes por la Universidad Nacional de La Plata y profesor de artes plásticas con orientación en dibujo. Es dibujante, artista visual e investigador y se desempeña en el campo del arte contemporáneo y editorial. Como artista, además, participó en múltiples exposiciones, entre las que se destacan en la línea de arte y ciencia, digamos, que es lo que está ligado a la exposición de hoy, Corte AB en el 2015, Cuando las formas pulsan, que era una muestra colectiva del 2016, Paisaje fósil, también otra colectiva del 2018, Cosas extrañas, Bioarte en la Argentina, otra colectiva del 2019. Así que bueno, Agustín, muchas gracias por dar esta conferencia y bueno, te escuchamos. Les recuerdo que la dinámica es primero Agustín expone una media hora aproximadamente y después abrimos a intervenciones, diálogos, comentarios, etcétera. Cuando quieras, Bueno, Agustín. ahí me escuchan. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer el espacio al grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas. Yo cuando empecé a pensar un poco la exposición, me centré en ese nombre y en qué recorrido podría realizar dentro del trabajo que, bueno, que justamente realicé en la tesis doctoral, que bueno, es una tesis muy extensa, que lleva el título Subsolar, Convergencias entre Arte y Ciencia, Uso de las Imágenes Técnicas y Científicas en un periodo determinado, de 1902 a 1924, y que además tiene como experiencia previa mi tesis de licenciatura, que tenía una orientación artística que se llamó Corte AB, tejido entre arte y ciencia, digamos, ¿no? A partir de acá es donde yo inicié este tipo de metodología, no sé si ahí se ve, si está compartiendo, de metodología con respecto a la utilización del montaje y de las imágenes técnicas, que luego derivó finalmente a el montaje total, que ahora le voy a empezar a desglosar, y donde podemos ir sacando algunas cuestiones metodológicas a partir de los usos de las imágenes técnicas y del conocimiento por montaje, que creo que puede ser útil para el grupo y para establecer intercambios posteriores. Bueno, ya yendo al título que lleva la conferencia, que es Sul Solar y las imágenes técnicas, aportes para una metodología iconológica crítica. eh, lo que voy a empezar a desarrollar justamente es cómo establecer ciertas orientaciones y prácticas desde una metodología del conocimiento por montaje, y cómo es qué dificultades tuve al organizar el corpus de imágenes de la tesis doctoral, que consta de 88 paneles, ¿no? Son 88 paneles con 923 imágenes que están articuladas de cierta forma
y que están organizadas en relación al texto para establecer un tipo de orden general que luego fue dando cuenta de conexiones con el desarrollo del texto, ¿no? Principalmente voy a partir de los antecedentes en la construcción justamente de esta organización visual, ¿no? Como ya dije, ¿no? La organización visual sería de todos estos paneles, son 88, y los antecedentes que estos paneles, de esta metodología, ¿no? Principalmente la metodología de la organización de este espacio de pensamiento, ¿no? Que es justamente donde nos vamos a mover ahora cuando yo pase a la exposición. Tiene como antecedente, como ya dije, el Atlas Mnemosyne de Barbour, ¿no? Y otro tipo de diagramaciones dentro del contexto en el cual yo trabajo, que es finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? O sea, la intención es de la visión total del panel llegar a una restitución de ese régimen escópico en las relaciones entre arte y ciencia, tanto desde los científicos que van hacia los programas estéticos y de los artistas que van hacia la construcción de una ciencia artística, como el caso de Kandinsky, o de diseño vivo, en el caso de Klee, bueno, de ciertos tipos de utilizaciones de este tipo de imágenes. Bien, justamente a lo que voy es a la organización, cómo es la historicidad, ¿no? de la organización de la totalidad del Atlas, ¿no? Que es la que vamos a ver aquí. Y como dije antes, esto es la diagramación de Avi Barbour y de cómo es que debía leerse aproximadamente el Atlas Mnemosyne, ¿no? El Atlas Mnemosyne cuenta de 79 paneles aproximadamente y propone justamente este conocimiento por montaje. ¿A qué me refiero esto metodológicamente cuando digo conocimiento por montaje? Porque bueno, cuando nos encontramos en la descripción de una imagen, nos encontramos con un límite descriptivo en las palabras, ¿no? Allí cuando no llegamos a poder describir aquello que estamos viendo, es en donde comienza el pensamiento visual no discursivo, ¿no? Este pensamiento silencioso que empieza a constituirse en su rasgo epistemológico en las relaciones que hay con las imágenes, ¿no? Principalmente lo que vengo a plantear es que el dibujo es el articulador tanto en la ciencia como en el arte, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, y en la práctica específica de Azul Solar como arquitecto y diseñador, entre estas dos instancias que tienen las imágenes, una instancia material y una instancia mental o modélica, ¿no? En alemán lo llaman Vorbild y Allbild, en las ciencias de la ciencia de la imagen, especialmente en la Bilderwissenschaft. Eh, y este tipo de diagramación es la que organiza esta totalidad, ¿no? Porque justamente cuando uno se encuentra con una cantidad de imágenes tan elevada como la que yo voy a mostrar ahora, necesita metodológicamente organizarlas de forma, ¿no? Porque uno se encuentra con el problema de visualizar un régimen escópico, ¿no? O sea, cómo es que se construye visualmente una mirada, sí, una visión, una generación de imágenes desde lo social y a la inversa, cómo en lo particular el artista toma de estas fuentes y diferentes tipos de imágenes esta, esas modelizaciones, ¿no? Y esas modelizaciones se van entrelazando con diferentes imágenes modélicas. A lo que justamente yo me encontraba con el problema de no sesgar mi selección de imágenes y no sé si hay un micrófono abierto, eh, pero por favor, délo porque justo. Eh, de, de, mm, de no sesgar mi selección de imágenes, o sea, que sea lo suficientemente amplia para que en el montaje aparezcan justamente estas nuevas relaciones y lo suficientemente sintética para poder establecerla, ¿no? Dentro del estudio del marco de la tesis. Bien, acá yo estaba mostrando este tipo de ejemplos donde se organiza una totalidad, ¿no? A partir de un diagrama simple. Puse el ejemplo este que es la currícula de la Bauhaus, por ejemplo. Ya había tomado como referencia el Atlas Mnemosyne. Esta es una obra de Azul Solar que es justamente la que estructura
todo el atlas que vamos a ver ahora, ¿no? Este es el boceto dibujístico de la estructura del atlas. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente, esto es cómo es que se organizó en las diferentes zonas, y esto es ya el atlas impreso, ¿no? Eh, Ahora lo que vamos a hacer es directamente situarnos en el atlas. Esta sería la matriz por la cual yo organicé toda la cantidad de imágenes. Ahora lo que voy a hacer es, perdón, estoy encontrando la que, ahí está, ya lo he encontrado. Perfecto. Este sería una síntesis total que está en el centro de de todos estos paneles. Todos estos paneles son 88, como ya dije, y tiene una organización específica que se desprende justamente de lo que yo acabo de escribir, que sería esta que está aquí en el centro, ¿no? Cada uno de estos paneles, perdón que quiero volver a la matriz, ahí está. Esta matriz es la que yo fui recorriendo en cada uno de los análisis que yo fui realizando, ¿no? Yo pasé primero de la ciencia al arte a partir de científicos naturales, entonces trabajé primero Goethe, como lo ven aquí arriba, después trabajé Humboldt, Haeckel, Francés, Steiner, Obrist. Esto ya estamos del lado del arte, ¿no? Esto sería de la ciencia natural, del pensamiento biocéntrico, eh, a, hacia el arte, digamos, y después tenemos Klee, Kandinsky y Moholy-Nagy, ¿no? Esta sería la estructura general de la primera parte de la tesis. No sé ahí si se llega. Ahí estamos. Bien. Acá, esta es la síntesis en el centro, es la síntesis de la expansión de toda esta estructura que acabamos de ver. No sé si es muy complejo lo que estoy diciendo, no sé si se llega a entender, pero tiene diferentes estratos. No sé si llega hacia arriba tenemos la idea, hacia abajo está la materialización, digamos la materia, y esta es una estratificación del pensamiento biocéntrico. El pensamiento biocéntrico lo define Botard como el pensamiento predominante a finales del siglo XIX, principio del XX, que privilegia la epistemología biológica por sobre otras ciencias y sus imágenes, ¿no? Entonces lo define acá hay una estratificación juntamente de aquellos que están más cercanos a la idea, o sea, al vital misticismo, aquel pensamiento que refiere a una explicación más esotérica o más oculta de los fenómenos biológicos, y hacia abajo ya nos vamos hacia un biotecnicismo, ¿no? Que sería representado por Francés, que ya está más orientado hacia una forma-función, etc. Entre medio nos encontramos con lo que sería el biorromántico, el pensamiento biorromántico. Esta estratificación justo lo que permite es una comparación entre los diferentes estratos, ¿no? Eh, Bien, no sé cómo voy de tiempo. Vas bien, ¿Voy bien? van Bien. No, porque 15 bien, bien, perfecto. Bien. Luego, para análisis de luz solar, lo que se realizó eh, fue organizar el resto porque estos serían las imágenes contextuales, ¿no? Que forman parte de la cultura. Cada una de estas unidades, a su vez, tienen una lógica que yo después puedo desarrollar, ¿no? Pues están, como ya dije, o sea, aquí sí se ve en esta columna, es el movimiento, aquí se ve, ¿no? Que dice ciencia, ven que dice ciencia, arte y archivo. Bien, esta columna sería las publicaciones de los artistas modernos que utilizan imágenes científicas, como punto y línea sobre plano de Kandinsky. Bueno, Moholy-Nagy tiene varias utilizaciones de imágenes radiográficas, etcétera. Y del otro lado sucede lo mismo
ya, de las publicaciones científicas, por ejemplo, de Hickel, en sus programas estéticos, como puede ser el arte, las formas artísticas de la naturaleza, ¿no? Que Sul Solar justamente tenía esta imagen, este libro en su biblioteca. A partir de toda esta organización, dentro del archivo de Sul Solar se empezaron a reubicar y a buscar este tipo de imágenes para poder restituir la lectura iconológica justamente porque intenta situar, situar la producción del artista describiendo el ojo de la época, ¿no? O sea, eso está tomado de Petch, en realidad se escribe Patch, que es un historiador del arte, que también lo retoma Bredekamp en la imagen técnica del 2015, creo que es el texto. Bien, como ven, ahora hay diferentes zonas. Yo voy a ir describiendo cada una de estas zonas. Esta es la zona de los libros que tenía Sul Solar al momento de producir la obra en 1923, ¿no? A su vez, estas columnas, esta sería la columna científico-técnica, perdón, esta es la columna científica, esta es la columna técnica y artística, y esta sería la columna esotérica, ¿no? De las publicaciones que él tiene al momento de la producción de ese texto, de la obra que vamos a analizar, eh, y que fue restituido justamente por un documento de un listado de aduana que Sul Solar tenía al momento de producir la obra cuando migra de Alemania a Italia y luego mapa general. Esta articulación tiene diferentes zonas. Acabo de describir la zona que corresponde a los libros que tenía Sul Solar al momento. Estos son los libros que corresponden a imagen científica y técnica y algunos autores que se mencionaron antes, dentro de la biblioteca de Sul Solar, pero que no está probado que estuviesen al momento, ¿no? Así como revistas, que esta se llama Behind Classic Mannschaft, que son algunas de las revistas que Sul Solar tomaba como fuentes para realizar sus montajes. Sul Solar realiza montajes de imágenes técnicas, no sé si acá lo llegan a ver, que son carpetas, son 35 carpetas de montajes, o sea, es una cantidad de material bastante grande, de la década del 30, ¿no? Son posteriores al análisis que yo voy a realizar, si bien hay otros tipos de documentos que demuestran que esta práctica Sul Solar ya la realizaba previamente, ¿no? Eso para describir la relación de Sul Solar con las imágenes técnicas, ¿no? Y con el montaje. Sul Solar montaba, volvía a archivar y a recolectar y a generar nuevos montajes de las imágenes de la prensa y otro tipo de imagen, entre las que se encuentran justamente imágenes científicas, ¿no? Y técnicas. En particular, nosotros lo que vamos a trabajar ahora es la imagen cenital, ¿no? La construcción, que yo tomo esto justamente por la cuestión cartográfica y la importancia de la arquitectura dentro de Sul Solar. Sigo con las zonas y ya termino con la descripción del montaje total. Estos son las imágenes provenientes del archivo de Sul Solar, o sea, la restitución del proceso productivo que él tiene, tanto de los análisis de los dibujos, de los reversos, como de anotaciones que él realizó y bocetos al momento de producir las obras que vamos a analizar. Este es precisamente el documento que yo les comentaba de los libros, la descripción de los libros que él tenía al momento de producir el corpus analizado de obras. Y finalmente, aquí están las tres columnas de las obras, ¿no? Estas son los paneles que contienen las obras del Sul Solar y que están organizados en la imagen, la visión interna de los cuerpos, y que está relacionada con la imagen radiográfica y la imagen embriológica. Del lado derecho está la espiritualización de la naturaleza y la cuestión cosmogónica del orden, que él después luego realiza en el 54 de su Idea del Mundo, ¿no? Que es retomada, como ya dije, por la matriz productiva, la matriz inicial, ¿no? Que tiene todo este montaje, que es el Pan Altar Mundi, ¿no? Este se llama, eh, esto se llama Pan Atlas Mundi, esta síntesis, y esto sería el Pan Altar Mundi, que es Sul Solar. A partir de esta obra es
donde se construye la matriz que ordena toda esta totalidad de información. Cada una de estas columnas, a su vez, tiene su propio recorrido. Esto, como ya dije, es la línea de la arquitectura. Y nosotros vamos a trabajar específicamente con este panel y con esta obra, ¿no? Que se llama Mansilla 2936, ¿no? Que es justamente la que le da uno de los títulos a la conferencia, ¿no? Bien, la metodología que yo utilicé para hacer la comparación justamente es el movimiento que vamos a realizar de la imagen, este tipo de construcción de la mirada cenital que tiene Sul Solar, o sea, la importancia del dibujo, como ya dije, entre la articulación entre los diferentes tipos de imágenes y de la cuestión modélica que restituye el dibujo, y justamente la importancia del dibujo técnico para Sul Solar dentro de su educación, al inicio de sus prácticas de estudiar arquitectura en Buenos Aires antes de viajar, y luego le dan importancia al diseño, ¿no? Al diseño en tanto el diseño y la arquitectura entendida como arte de obra total, o sea, aquella práctica que involucra todas las escalas de factura humana, ¿no? Tanto, dice Gropius, desde la cuchara hasta la ciudad. Entonces, justamente es como se rescata dentro de la modernidad este arquitecto, si se quiere, o esta figura del arquitecto de Miurgo en Sul Solar, y luego también va a tener una deriva propia en el constructivismo ruso, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el retrato de Lesinski, que estoy pensando en dónde está. Bueno, ahora uy, no importa. Ahora se los muestro porque está en un panel allá abajo, en donde se involucra tanto como pueden ver, acá está el Jesús Pantocrator, ¿no? Que es esta visión cenital desde arriba, ¿no? Como constructor del mundo, y el lugar del dibujo y de esta visión para la modelización de las imágenes técnicas y de la ciencia. Esto ya es Blake, y esto es una ilustración de Blake Newton, ¿no? Específicamente, ¿no? Como ven, como el compás y el círculo se replican. A su vez, como esta ambiguación del espacio que existe en los modernos entre un espacio cenital, acá lo podemos ver más claramente en Moholy-Nagy, vemos él como se trepa a la técnica, directamente hay una conquista del aire, que esto se da tanto en un movimiento, como ya marqué recién, espiritual, o sea, una visión de la visión de Dios, si se quiere, de arriba hacia abajo, y luego una conquista técnica del aire, que es específica ya de la conquista de la técnica, tanto ahí desde la antena, que trepa a Moholy-Nagy para sacar la foto y que luego replica en diferentes obras, como por ejemplo aquí en los libros que tenía Sul Solar de la historia de la técnica, ¿no? Tiene un libro específico de la historia de la técnica. Sobre todo es importante el movimiento de ascenso del globo aerostático, ya lo marca Goethe, ¿no? Porque justo este capítulo del desarrollo de la técnica se llama el patos del vuelo romántico, o sea, esta noción de el hombre alado, o sea, el hombre atado a lo terreno y el hombre elevado, ¿no? En este camino hacia la realización espiritual, que es justamente lo que se ve más adelante en la cosmogonía subsolar. No sé si acá llegan a ver cómo hay un desarrollo de los diferentes estratos en una ascensión. También está en el simbolismo, ¿no? de la escalera, pero me refiero más ahora desde el dibujo y desde lo técnico, desde la conquista del aire, ¿no? Y justamente luego de cómo la arquitectura llega a sintetizar tanto la visión frontal como la visión cenital, y construye espacios ambiguos, ¿no? Internos, externos, eh, y una dimensión de este tipo de planificación, ¿no? Porque justamente lo que sucede es que tanto el cartógrafo como Sul Solar, como los dibujantes, llevan al plano, ¿no? Planifican a través de, el dibujo, porque es muy importante, ¿no? En la práctica de Sul Solar, justamente Sul Solar comienza siempre
dibujando, ¿no? Hay una matriz dibujística primero en sus producciones y luego desarrolla la cuestión del color, ¿no? Eh, bien, entonces ya desarrollé entonces la visión cenital en subsolar, la podemos ubicar aquí en la parte superior, tanto en la obra Torpedo, no sé si lo llegan a ver, como en el mapa este, que es una de las primeras obras donde se puede ver este tipo de visión cenital, aunque si lo ven aquí hay ciertas frontalidades, y luego no sé si lo ven debajo, esta se llama Cuatro Rúas, que también está esta ambiguación entre la frontalidad y el espacio cenital, ¿no? Cómo nos movemos en esas, lo mismo sucede cuando nos movemos aquí, cómo es que nos estamos moviendo en estas coordenadas. Nos movemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, o sería en realidad norte, norte, sudeste, oeste, y después nos movemos dentro de esta frontalidad de arriba hacia abajo en un movimiento ascendente, ¿no? El mismo que se replica aquí, en esta obra. Bien, estábamos entonces en esta imagen, que es justamente para mí la más importante dentro de lo que acabo de describir, o sea, de la importancia del dibujo técnico en Sur Solar y de esta ambiguación entre un espacio que se ve interno y un espacio externo, porque lo que está ilustrando aquí es su propia casa, ¿no? Esto es una planta, una visión de planta de la casa de Mansilla 2936, y luego Sur Solar lo convierte en un personaje alado, posado sobre la Tierra, o sea, está visto frontalmente. Nuevamente vemos esta diagonalidad entre esta conjunción de estas dos visualidades, y a la vez lo coloca nuevamente en este movimiento ascendente de la superación de lo biológico por lo espiritual, ¿no? En palabras de Artundo, que hace esa lectura, ¿no? De lo angelical. Justamente esto también está presente tanto en Klee, ¿no? En Klee, Luz Solar tiene, al momento de realizar esta obra, la biografía de Klee, ¿no? Aquí podemos ver Klee, por ejemplo, la tematización del vuelo, aquí vemos un personaje al lado, no sé si lo llegan a ver aquí, están los globos aerostáticos, ¿no? Aquí están Sí, los sí. globos aerostáticos. Esto es los hombres alados, ¿no? Que yo acabo de marcar, de vuelta, ¿no? Lo angelical está tanto en Goya como en Klee, aquí. Y esto es material que Sul Solar tenía al momento y que tiene una relación directa, ¿no? Con ese tipo de producción, así también como la estratificación, ¿no? Aquí de vuelta está esta forma de gota que lleva a pensar que es un globo aerostático o algo similar. Eh, Bien, eso en líneas generales, eso es la descripción del análisis de la obra Mansilla en relación a en todas las otros estratos en los cuales se puede observar este tipo de relación de frontal y vertical, de la diagramación del espacio con una fuerte impronta arquitectónica y del lugar de la arquitectura como, o como ya dije, ¿no? Como obra de arte total que involucra justamente a todas las otras obras. Azul Solar habría que ubicarlo dentro de esta estratificación del pensamiento biocéntrico, como ya dijimos, aquel pensamiento que privilegia la epistemología biológica por sobre otras y que tiene diferentes grados, habría que ubicarlo cerca del vital místico, ¿no? Por la importancia de la condición espiritual y de ascensión, ¿no? Que acabamos de describir. Eh, frente frente a la importancia de los aportes que puede dar la metodología, ¿no? De la iconología crítica, si bien acá yo lo que acabo de hacer es una cuestión, como ven, es una totalidad muy grande para que yo pueda desarrollar
cada una de las partes, lo que sí es la importancia de la estructuración del espacio, ¿no? Y de cómo es que nos movemos en él. Yo, por ejemplo, o sea, una de las consecuencias, ya me voy a otro lugar, ¿no? Pero eh, estas son, estas son todos los paneles terminados en D. Ah, acá encontré acá está. Este es un autorretrato de Helsinki, que es un constructivista ruso que participa también dentro del periodo de la Bauhaus en Alemania. Y justamente aquí pueden ver, ¿no? La dimensión de la mano, o sea, del dibujo, lo que la mano puede agarrar, ¿no? Puede tomar, y la dimensión del ojo, o sea, aquello que es más inabarcable en lo total, ¿no? Estas dos frontalidades, y que encima él nos está viendo de frente y a la vez lo estamos viendo desde arriba, son las que perviven, ¿no? Hay una especie de supervivencia de el dibujo como articulador en la construcción del mundo, ¿no? Que aquí lo podemos ver ya hacia lo medieval, si se quiere, ¿no? Y que tiene una continuidad en el proyecto arquitectónico moderno. Bueno, eso más que nada creo que ya estoy en el tiempo, ¿no? A Sí, ver, ya sí, 42, sí, estamos en. sí, Pero ahí igual si estamos. querés redondear con algo, pues, Eh, si No, yo en no, realidad lo que quería era más que nada dejar espacio a preguntas. No sé si fui claro, si fue un poco confusa el inicio de la exposición. bien. Em, bueno, abrimos entonces ronda de preguntas. Yo tengo algunas anotadas. Puedo romper el hielo Bueno, preguntando alguna cuestión. Pero, ¿querés decir algo más, Agustín? no, no, más que nada esto de si se llegó a comprender cómo es Sí. que el dibujo organiza una totalidad y cómo es que yo tomé una obra de Sur Solar, Ujú. luego construí una matriz, ¿está bien? Desde el dibujo construí una matriz, ya la encuentro, ¿eh? Construí esta matriz y yo a partir de esta matriz, que cada zona corresponde a Hickel, o sea, del lado izquierdo un científico, del lado derecho artistas, y en el centro está Azul Solar, a partir de esta matriz es que yo expandí y organicé todos los otros paneles, ¿está bien? Bien. Y, Sí, sí, sí. y es ese Eso. recorrido el que yo luego tomé para la escritura de la tesis. Pero bueno, ya ese es otro, cómo es que el texto se relaciona con el Sí, atlas dentro de la tesis, ¿no? Eso ya es claro. otra cuestión. Más que nada hacer esa aclaración. Yo tengo unas 3 preguntas más o menos. Arranco y después las demás. Bueno, a mí me pareció como bastante claro cómo arrancaste esto de mostrar, bueno, paralelos con planteos del Atlas Mimosín y cómo esto de seguir este método tiene que ver con poder visualizar, ¿no? Un régimen escópico. Ujú. Y esto que decías respecto de, bueno, que creo que es el mayor desafío que tenés, ¿no? Cómo volcar después en palabras algo que es, sí, del orden de lo que no se puede decir, digamos, de lo inefable, ¿no? De aquello que, bueno, escapa a las palabras y creo que, bueno, muchos de los que trabajamos con imágenes tenemos ese problema. Entonces, te quería hacer 2 preguntas. Una, en la construcción entiendo que este esquema, si bien lo armaste a semejanza de la obra, de esa obra específica de Sul Solar, Ujú. digamos, es arbitrario cómo dispusiste a cada lado, ¿no? Lo científico, lo técnico, lo artístico, no es que está vinculado más a un lado o a otro de la obra, sino que eso simplemente replicaste por analogía la estructura de la obra, pero ahí no hay un orden específico, ¿no? Para lo científico o para lo. Sí, hay un orden, perdón, te Pero es un interrumpo. orden que vos impusiste, no es un Ah, sí, orden que sí, esté claro, claro. dado a la estructura, digamos, a la estructura de la propia obra esa que elegiste, sino que es un orden, bueno, que tomaste la forma y después vos jerarquizaste ahí adentro, digamos.
en función de lo que te sirve para mostrar esto que estás mostrando, ¿no? Espera, te hago todas las preguntas y después así las hacemos. Esa es una. Otra es esta matriz general. Te quería preguntar, entiendo que todas las imágenes están relacionadas más o menos directamente, como dijiste, con la obra de Sulzer, algunas porque él las tenía a la hora de hacer la obra y otras porque, bueno, eso te quería preguntar, otras porque, ¿qué? Porque hace referencia a esas obras, porque aparecen listados, porque aparecen en sus carpetas, digamos, que nos cuentes un poco eso, como que tiene que ver con la etapa de recolección de todas estas imágenes, cuáles son como las más cercanas al material que él directamente usa, dice que usa, etcétera, y cuáles son, bueno, más difusas o más propias de tu propia reconstrucción de intereses escópicos de la época, digamos. Bien, en tanto lo último que me preguntaste, la parte Sí, superior del panel, esto que sí, estoy marcando ahora, son las que ajá, son las que son contemporáneas. bien. Ah, Pero son contemporáneas, él las tiene en su contemporáneas. biblioteca, Él, o sea, digamos. hay algunas que se supone que las tiene, o sea, hay, Ajá, ¿por qué? Porque hay partes que se reconstruyeron por repositorios digitales a partir del listado, porque en el archivo subsolar se prendió fuego en un momento, y algunos libros que aparecían ahí ya o no te los dejan acceder porque están en estado deteriorado, o bueno, ok, eh, ok. claro, Bien. algunos son, otras son fotos, por ejemplo, Ujú, el Atlas de Sobota, que es este. sí, Estas son fotografías mías de el Atlas que tiene subsolar y que tenía claro. subsolar en ese momento. Digo que tenía Ujú, subsolar en ese momento porque son los libros que declaró cuando se movió en la exacto. aduana, que es este documento que está aquí. Este documento que Ok, está acá describe cada uno de los libros. Hay una tesis de la licenciada Fischler que yo utilicé para completar esa información, ¿no? Eh, Eso en cuanto a por qué, cuáles de las imágenes, cuáles de la cultura impresa que Sul Solar tenía o era habitual en él tener, ¿no? ujú, Eso ya cercano, ¿no? Pues nos vamos moviendo siempre como de la cuestión general de la cultura, que fue lo que yo, ujú, la cultura visual, que fue lo que construí a partir de los científicos y de los artistas, que es toda la primera parte de la tesis, y después eso volcado a la biblioteca de Subsolar, después eso ya más hacia adentro, ya lo que Subsolar tenía al momento de hacer la obra, ¿no? O ujú, sea que serían esta parte de arriba y los documentos que están a la derecha, los dibujos y las mismas obras, y ujú, después ya a la obra en sí, o sea, la dimensión del panel, ¿no? Estamos entonces en la totalidad, la dimensión de la cultural que sería toda esta, ¿no? Después ajá, pasamos a la parte superior, que sería lo contemporáneo o lo que se supone que, ¿no? ¿Por qué Dios se supone? Porque la complejidad que tiene la metodología es que uno tiene que abarcar bastante. Se ujú, tiene que abarcar lo suficiente para establecer una cierta eh, intención de totalidad o de generalidad de la cultura, lo cual es, dicho en estas palabras, parece imposible, ¿no? O sea, por otro lado, a través de reconstruir eh, ciertas imágenes que se van repitiendo en la cultura, uno va viendo que hay migraciones de imágenes de las publicaciones de la cultura impresa en ese momento. Por ejemplo, yo por nombrar algunas, eh, aquí esto es un panel y luego también, o lo que hay que decir, es que el Atlas Mnemosyne está pensado a principios del siglo XX, se realiza en el 24 por ahí, y que esto es contemporáneo, y que la enseñanza del arte y del arte moderno dentro de la Bauhaus incorporaba este tipo de metodologías de imagen, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Obris, que no formó parte de la Bauhaus, pero que la Bauhaus toma la escuela del taller de Obris von Dewey para, como estructura, que luego toma Gropius para realizar la primera Bauhaus, que es más cercana a un vitalmiticismo. Luego se va hacia un biotecnicismo como Moholy-Nagy, cuando intercambiamos Moholy-Nagy por ítem. Pero el primero que utiliza la estetización de la imagen científica para fines decorativos
es Obris, no el primero, sino, y que a la vez tenía este tipo, como ven acá, este tipo de coleccionismo de imágenes, coleccionar imágenes, cosa que Sur Solar también realizaba antes de viajar a Alemania. Mm, Este panel que vemos aquí, esta parte, esto es un cuaderno previo al viaje, esto que está acá. mm, Él ya tenía esta práctica de, del coleccionismo de imágenes. Y a la vez, los artistas modernos entienden a la imagen en su dimensión epistemológica. Primero, porque aprenden a partir de imágenes. Los dibujantes, en general, aprendemos de otras imágenes. mm, O sea, copiando, no voy a decir exactamente copiando, pero lo que digo es que estamos acostumbrados a dar cuenta de eso, de que la imagen tiene una importancia epistemológica. Y lo que realizan los artistas es hacer publicaciones. Entonces, mm, Moholy Nagy tiene, eh, bueno, tanto Moholy Nagy como Klee y Kandinsky participan de publicaciones en la Bauhaus donde incorporan este tipo de imágenes, ¿se entiende? Para no ejemplificar su teoría. Entonces, mm, vemos esas migraciones de imágenes científicas dentro de estas publicaciones. Y como decía, hay migraciones de las imágenes, como podemos ver, por ejemplo, esta es una colección privada de Obris, ven, no sé si las pueden llegar a ver las imágenes, el cactus, lo que sería lo maravilloso natural. ¿No? Porque tenemos lo maravilloso natural, que serían estas formas naturales, la ampliación del campo visual, ¿no? A través de la técnica de lo que se puede ver, sobre todo por los rayos X. Dibujo y rayos X están muy cerca. Eh, y estas imágenes circulan en la cultura, son coleccionadas y son luego publicadas. Esa que le marcaba recién fue publicada también, por ejemplo, por Moholy Nagy. No sé si la ven aquí, es la misma imagen que yo les mm, acabo de marcar. ujú. O sea que los artistas modernos entienden el conocimiento por montaje o lo ejecutan. Claro. eh, Utilizan la imagen técnica, utilizan sobre todo Moholy Nagy es el que más donde más se encuentra, por ejemplo, esta es una visión cenital de la Torre Eiffel, que después es tomada por Delanui y que está publicada en el almanaque del Jinete Azul. O sea, hay toda una conexión de la cultura impresa del momento e intercambio de imágenes que llevan a esto que estamos hablando, ¿no? A una constitución de una forma de ver o una forma de construir visualidad. Ujú. Eh, Bueno, bueno, no sé súper interesante. no sé si Más- fue. Sí, re claro lo que A ver, ¿puedo interrumpir un cachito? sí, re bien. No, me gustaría retomar esta idea del montaje para, para pensar la práctica del establecimiento de relaciones, ¿no? Más allá del contenido. Cómo hay una explicitación en el montaje, una explicitación implícita, Ujú, valga la paradoja, de conectar cosas. Vos estás mencionando, Agustín, esto publicado en tal lugar, esto publicado en tal otro, temas que aparentemente no tienen conexión y que desde la perspectiva de las imágenes parece que pasara por lo estético, ¿no? Por lo visual. Pero también hay algo conceptual en estas imágenes, porque las personas que están recuperando estas imágenes, incluyéndote, o sea, en tu propio montaje, hay una elaboración conceptual ahí detrás. Entonces, más que nada concentrándome en lo metodológico sobre esto, sobre cómo uno establece relaciones y para qué. Porque cuando uno ujú, vincula cosas, tiene una pregunta de base. No se trata de una mera acumulación y creo que ese es el aporte de Avivarbo en general, de decir, bueno, acá hay una conexión aparentemente invisible y que es única y que en esa composición, en ese atlas, se crean sentidos nuevos. Entonces, mis preguntas o mis comentarios tienen que ver con tu trabajo en particular, con ujú. este montaje que nos estás mostrando, para ir más al grano. En lo metodológico, mi pregunta es, a ver, cuando uno hace una publicación con esto, o en tu caso, primero una tesis, después una publicación, está cristalizando un montaje.
El montaje deja de ser una instancia dinámica, una instancia de acomodación de cosas al estilo Tetris, para constituirse una fotografía estable, ¿no? Vos parás el movimiento que implica un montaje y le das una forma. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo estableces ese punto? Y se me ocurre una analogía con una descripción en una obra de Julian Barnes, donde hablan de la restauración de obras de arte. Entonces dice que si uno parte de una obra de arte que hay que restaurar en 4 y se le da a 4 restauradores diferentes, lo que van a devolver son 4 imágenes distintas, porque cada uno va a considerar que hay que parar el proceso de restauración, de restitución de los pigmentos, del color, de la textura, en puntos que son absolutamente subjetivos. Todo subjetivo, esa es mi perspectiva, pero incluso desde la intención de aproximarse a algo estándar. Entonces, haciendo esa analogía de dónde parar, dónde este tipo de vinculaciones entre el arte y la ciencia, lo que vos ubicás en 2 laterales, ese punto de cruce que viene a ser el punto de cristalización de los vínculos, ¿cómo lo decidiste? Y eventualmente, ¿cómo publicás esto? ¿Cuál sería el formato de publicación de una obra de esta naturaleza, donde hay una cantidad de imágenes que no pueden ser, o aparentemente, entendí, no son compatibles con la publicación de una imagen atrás de la otra, una 86, Sí, con la numeración de una localización relativa, bien. ¿no? Bueno, yo lo que vi el otro día que nos reunimos, hay una especie de mapa de las imágenes, con Sí, la sí, eso, ubicación, letras y números. Ahora, en una publicación, pensando en la materialidad de cómo ujú, comunicas este ujú, proceso creativo. Esa ujú, es una imagen, una pregunta. ujú, Y la otra, más así de contenido, si querés, que me interesó en lo que presentaste, es con la imagen del vuelo. Me parece que es un curso interesante entre arte y ciencia, y empezando ya desde la obra de Leonardo, de cómo lo onírico y lo onírico de volar, de sobrevolar, de salirse la terrenalidad y lo literal, y pasando por la ciencia y la técnica de generar aparatos que permitan que el hombre se separe de la tierra y se suspenda en el aire. Me parece que ahí la idea de vuelo y de dispositivos de vuelos, del globo, de las alas en los animales, del globo al finales del siglo XIX como un dispositivo mecánico y un aparato que permita al hombre suspenderse en el aire. Ahí, si se te ocurre que hay algo eh, distintivo respecto de los temas que elegiste para hacer este montaje. Esas 2 cosas. sí, bueno, empiezo por la última y después paso a la primera, que por ahí no sé si es más compleja, pero que tiene otras. En cuanto al vuelo, eh, es un interés también de subsolar. Hay obras, sobre todo posteriores, que es bastante conocida, se llama Vuelvila o Vuelvilla. Es una especie de ciudad voladora que tiene globos. Bueno, el imaginario sobre la conquista, o sea, primero el vuelo de la imaginación, soñar volar, bueno, toda esa cuestión más de poética, si se quiere, y luego llevado a una cuestión científico-técnica, sobre todo en el 18 y en el 19, en el 19 no sé si ya tanto, pero en el 18 todavía está bastante unido o no está definida la ciencia. Perdonen, por favor, hay historiadores de la ciencia presentes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, esas prácticas están hasta más mezcladas, hasta los experimentos son más estéticos, quizás, y son recuperados luego por la modernidad, por algunos modernos, para establecer ciertas retóricas científicas en discursos ocultos, por ejemplo, o en discursos artísticos con cierta apariencia científica. No me quiero ir de lo que estábamos hablando. La cuestión del globo aerostático y la globomanía en el 18, que algunos autores lo definen así,
ya está rescatada por Goethe. Goethe, que es como está aquí arriba, o sea, yo lo tengo, está acá arriba, al cual todos estos actores alemanes, o no son todos alemanes, pero sí están dentro de la cultura de Alemania, lo retoman todos, desde la estructuración del color, desde la metamorfosis de las plantas, desde el dibujo como modelizador, ¿no? La planta arquetípica, por ahí muchísimas, pero una de ellas voy a buscar la cita, la tengo acá, si me permiten un segundo, de Goethe hablando del globo aerostático, ¿no? Y justamente este cruce poético del vuelo. Después lo podemos ver, yo un poco lo mencioné ahí en Klee, por ejemplo, eh, pero también esta visión cenital después se relaciona con la microscópica, porque la posición es la misma, o sea, de cenitalidad, ¿no? Después lo que cambia es más cómo es que esa imagen se ve, o sea, que esa trasluz. Eso está más relacionado con la imagen radiográfica. Pero voy a la cita, si me permiten, de Goethe, eh, que creo que la tengo acá. Ah, ah, perdón, estoy haciendo un tiempo muerto. Igual se entendió, si querés lo dejamos para después, eso de la cita. Bueno, Eh, no la encontré, pero justamente habla de la liberación del lastre de lo terreno, de ocupar el espacio del cielo, y que también en el periodo romántico tiene que ver con escalar la montaña, ¿no? La montaña también tiene ese simbolismo, en su solar está, y también lo vimos en esta cuestión de trepar la montaña técnica de Moholy-Nagy, o sea, de ubicarse en un lugar alto para obtener la visión del panorama, que luego después eso está llevado. Lo interesante de este grupo de artistas es que producen, o sea, son docentes y producen libros y textos. Entonces hay una bajada hay un diálogo entre la producción artística, su producción teórica y las imágenes que seleccionan e eligen de la cultura, ¿no? Todo eso está intercalado. En general no se ha recuperado, por lo menos a mi criterio, y lo que la técnica intenta es un poco eso, la voz de los artistas en esa discusión, digamos, ¿no? Y en esa conciencia del lugar de la imagen. Eh, porque ellos están construyendo una ciencia artística o un diseño vivo en Klee o un especialista integrador en el caso de Mojolinari. Cada uno tiene como su propia deriva subjetiva, porque tiene que hacer dialogar su propia obra como artista dentro de una clase o esa es una tensión interesante que está bueno remarcar. Y en cuanto a la publicación que me preguntaste, ¿no? La cuestión del formato fue una cuestión bastante discutida dentro de lo que me pedía justamente la universidad, ¿no? Pues yo tenía que tener un PDF. Entonces una de las soluciones fue, o sea, que de paso a paso, que ya la acabo de subir ayer, la tesis, por si la quieren descargar, eh, pero el atlas está al final, ujú, ¿no? Y uno accede por hipervínculos. Hay hipervínculos ok. en el texto y en un código, cuando se mencionan, se va hacia el anexo que contiene los paneles, ¿no? ¿Cómo lo había pensado yo en la cuestión física del libro que me preguntaste? Yo lo había pensado como, en una primera instancia, como dos volúmenes. El volumen textual y el volumen que tenía solo las imágenes del Atlas. Entonces uno podría ir eh, buscando y hojeando el Atlas y leyendo el texto. Luego vi en una publicación de Hugo que
que publica, bueno, que Paula presentó el libro. Uno de estos libros, cómo lo soluciona es que las páginas impares tienen las imágenes. Entonces el espacio del libro de las páginas impares hacen referencia a ese espacio de imágenes, ¿no? Entonces uno va leyendo y a la izquierda tiene las imágenes. El problema que tiene es Ahora, que igual lo del volumen separado, sobre todo para una tesis en la que no hay una publicación y que uno lo anilla o encuaderna como quiere, lo del volumen aparte facilita, ¿no? Porque en un libro es muy difícil vender el mismo libro en 2 volúmenes, pero en una tesis esa lectura simultánea sí es más posible. Por ahí hay otra reflexión para hacer sobre los diferentes géneros y la materialidad de cada género. bueno, y después lo que yo llevé el otro día al grupo es el objeto en sí, ¿no? Esto que Claro. voy a decir, la materialidad, es el que creo que está, yo lo puse acá, que es el atlas específicamente, ¿no? Porque el atlas está todo separado, no sé si te llega a ver, la imagen es medio, tiene esta forma, ¿no? Esta forma contiene los 88 paneles, los 88 Sí. paneles que son como fichas. Está la ficha del panel y del lado de atrás está la descripción de cada una de las fichas. Porque ¿No tenés además, una para mostrar así en la pantalla? sí, lo tengo acá. Sí, no, un solo panel para mostrar eso, la idea Ah, del frente y del reverso. bien. Lo tengo Pero por... si lo tenés en físico, mejor mostrarlo, no la imagen escaneada. Si tenés Sí, lo que sí, nos sí, mostraste el otro lo día en la tengo reunión acá. Lo del estaba grupo, levantando para... o mostrar eso, el panel, para que veamos una idea de la relación del tamaño y Es el más, creo que no reverso. lo saqué. Porque después yo diseñé varias. Diseñé todo separado. Diseñé uno impar par, o sea, el panel a la izquierda y la referencia a la derecha, de formato apaisado. Sí. Eh, Porque esa parte de lo físico, de la materialidad, que es lo que vimos el otro día, hace una diferencia, ¿no? Y creo que es un desafío que tenemos todos los que trabajamos con imágenes, que tal vez en este caso está llevado a un extremo, que es, estos eh, son, todas tus reflexiones salen de una imagen particular, ¿no? De la imagen que vemos A ver, en la Agustín, ponelo ahí. Ah, ok, esta es la ok. parte de atrás, Ajá, ¿ven? sí, Esta es la parte de adelante. bien. Tenemos, ¿Y qué grosor tiene? ¿Es como es un sí, cartón? es una opalina de 200 gramos. Ajá, bien. eh, además lo que quiero decir es que este tipo de publicación, este problema ya lo tenían eh, los modernos. Quiero decir, Claro. este tipo de publicación de la estetización de la imagen científica, no sé si lo ven acá, esto es un atlas de Gerlach de 1904, donde ya está la panelización, no sé Mm, si la ven, ¿no? La distribución del recorte. Este está realizado al revés, creo que lo tengo acá. Eh, estos son todos los PDF. que, bueno, no importa, la cuestión, lo que le quería mostrar es justamente esto, o las formas artísticas de la naturaleza tienen este mapa. O sea, la referencia es así, tienen un número y después de ese número tiene la descripción. Después hay otro famoso que es el que está acá a la derecha, que es el de Blocksfeld, las formas artísticas también de la naturaleza, que es del 29, que es el que analiza Benjamin en Noticias sobre Flores. O sea que ya había una conciencia de la relación entre imagen técnica, ampliación. Está bien que Benjamin justamente hace esta distinción entre la imagen microscópica y la ampliación, que sería la misma distinción que se puede realizar entre el microscopio óptico y la lupa, o el mm, microscopio electrónico, que el tipo de imagen es volumétrica, no translúcida. ¿Entiendes? No hay un corte, un plano que se ve a trasluz, ¿no? Y el resultado de la imagen
es más espacial. Eh, Ah, y después, está, sí. sí. No, Bien. no, decía Habla, que Marta, perdón. Sí, yo esta no tengo, creo que respondí lo de la publicación. sí, Para mí, el más, el que se aprovecha más es el que es un objeto que además, si lo observan, también se hable con el altar de Sul. O sea, tiene la misma condición de tener la, el despliegue, el despliegue cenital, si se quiere, lo ven acá, montado en el piso. En el piso ocupa 3x3, Mm. ¿no? Y después tiene la segunda, que llegan a pararse. O sea, uno puede, o sea, muy analógicamente, como si fuese una especie de teatro de la memoria, uno puede realizar diferentes montajes a partir de unificar distintas imágenes con el corpus general. Esto del lado de atrás, como se ve acá, es el mapa del montaje total que yo les claro. mostré acá. Ujú, ¿No? Es como una especie de rompecabezas gigante. Si uno quisiese armarlo, ujú. lo arma. Yo creo que eso es un poco lo que le mostré la vez que lo llevé. Y bueno, en términos de publicaciones es como una publicación imposible. O sea, es imposible Bien, de muchos lugares. Imposible materialmente, los derechos de autor también. O sea, si sí, bien sí. la mayoría de las imágenes no tienen copyright, hay algunas que sí. Y yo me tomé que creo que es el trabajo, o sea, de la descripción de cada una de las 923 fuentes. O sea, de cada una de las imágenes, de dónde la saqué, de qué libro y el link para llegar a esa imagen y qué tipo de copyright tiene. Bueno, este es un desafío así Por, transversal que tenemos los que trabajamos con imágenes, que es verdaderamente un dolor. por eso digo que hasta metodológicamente, o sea, esta parte también fue, no como un problema, pero fue como decir, Sí, bueno, en la Argentina, pasados 70 años, está todo bien. No sé por allá, más o no dicho menos. así, pero bueno. Bueno, no, gracias, gracias por la respuesta. Quiero dar espacio a otros, ¿no? Porque no quiero. Sí, yo tenía varias cuestiones que me fueron surgiendo durante la exposición, pero voy a tratar de apuntar a algo más, digamos, a un aspecto que me parece importante. Antes Carla creo que también se refería a la parte metodológica. Me surgieron dos cuestiones. Una de carácter más general, que es si pensás que este método, hasta donde pude entender, ¿no? Todo el planteo, que me parece que leer la tesis sería lo más recomendable para entrarle verdaderamente, ¿no? En forma más completa. Pero por lo que pude entender del método, ¿pensás que es posible de aplicar a otros casos? ¿A cuáles? ¿En qué medida? ¿O es un método ad hoc para la obra de Jules Solar en general y para esta obra en particular? Esta sería la primera pregunta. Si querés te hago la otra y ya después podés Bueno, contestar. Dentro de esta metodología, obviamente el montaje tiene un papel fundamental. En un trabajo científico, porque bueno, una tesis de doctorado, por más que arranque de una indagación que te pudo haber surgido durante tu formación artística, claramente es una producción científica, ¿no? La tesis. Eh, Estaría orientado el montaje como parte de la metodología a brindar algún tipo de interpretación, ¿no? A clarificar, a, a despejar dudas y a responder, aunque sea hipotéticamente, preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo pensás que eso eh, casa con el montaje como un procedimiento artístico que en realidad lo que está buscando es intervenir
la percepción consagrada, las interpretaciones más llanas, complejizar tanto la percepción como los significados de la imagen. Mostraste una de Litzky y bueno, tanto el montaje en los constructivistas rusos como en el Dada, lejos de brindar una lectura clara, ¿no? Pretendía justamente hacer estallar esa claridad que podemos tener ante una imagen más convencional. Entonces, si pensaste en estos cruces y cómo lo pensaste. Sí, en cuanto a a la última pregunta, eh, sí, dentro de la metodología, yo por eso, como yo vengo del campo del arte, primero por eso que me definí así, primero soy dibujante, después artista visual y después investigador. Eh, la tesis de licenciatura, en realidad, ya planteaba este tipo de orientación. O sea, ¿cómo decirlo? Digamos que eh, el montaje y las relaciones de ciertas imágenes que parecían una relación de analogías formales, ¿entiendes? Como, por ejemplo, voy a ir a unas imágenes que yo analicé de Klee. Ya estoy llegando. Acá. ¿No? Yo puse, esto es de la tesis de licenciatura, ¿no? Previo o sea, esto sería artístico yendo hacia la construcción interpretativa científica de la producción de subsolar. Aquí estoy trabajando igual, estaba poniendo una imagen microscópica de Small World Nikon, que es un concurso que está de los 70 de fotografía científica, que está todo el banco de imágenes, si quieren fijarse desde los 70 hasta ahora, y ahora creo que hay videos también. Una imagen de Klee que es cenital, o sea, que se llama Highways, que es la que está acá a la derecha, y después yo había encontrado un alga en Ushuaia y le había sacado una foto a trasluz porque me parecía que había cierta relación desde mi mirada de dibujante entre estas tres, ¿no? Esto sería una orientación formal, si querés. Luego, esto, en la profundización de la investigación, dio con que era histórica, ¿se entiende? O sea, la relación entre la imagen técnica y científica, desde lo vegetal en Klee, era histórica. O sea, yo, después, analizando a Klee, eh, por ejemplo, encontré esta, que se llama hoja iluminada, esta de acá. O esta que se llama árbol, tree. Eh, entonces ahí, o sea, hay algo entre la práctica y el desarrollo de un tipo de sensibilidad que yo, valga la redundancia, desarrollé en la tesis de licenciatura a partir de un montaje artístico como el que vos decís, porque era un dibujo expandido, digamos. Yo trabajé, voy a ir hasta abajo, no quiero meterme en la cuestión artística, pero quería mostrar las imágenes para que vean que también ya estaba esta lógica de montaje dentro, acá. Este es un panel que yo realicé en el 2015. Yo trabajé con diferentes materialidades. Trabajé una materialidad vegetal y una materialidad cristalina. Trabajé con alumbre y con un repollo. En la deriva que me fue llevando, ¿no? Porque ahora una de las instancias de los artistas plásticos es como que se está yendo hacia la materialidad, porque la inmaterialidad ya está un poco copada por la digitalidad. Entonces se empieza a ver como una poética de los materiales. Eh, Esta lógica ya estaba presente en esa muestra. Hasta en esta, ahí hay una obra donde está compuesta de diferentes, eh, la estoy hablando de la metodología del panel, ¿no? De la panelización. Bueno, no sé si respondí la última pregunta. Y la otra era, ahora no me recuerdo si era ad hoc, me dijiste claro, porque la metodología, Los ¿qué fue lo que... alcances, ¿no? De la Bueno, metodología, o sea, si vos pensás que se claro, puede claro, bueno, aplicar a qué tipo de... los jurados de la tesis me decían que la metodología podía ser aplicada a otros campos y que me decían que por favor la publique, que yo que sepa papá, pero a la vez yo encontraba esto, una justificación histórica, o sea, había una práctica de montaje en subsolar, y una práctica de montaje en Klee,
y una práctica de montaje, o sea, de relación de, vos bien marcaste lo del dadaísmo como la explosión de ese relato de continuidad. Hay diferentes tipos de teorías de montaje en ese momento, desde el cine, desde diferentes esferas de la cultura, y hasta Kandinsky responde a esto al dadaísmo, y Sul Solar en un texto que realiza para Petoruti también. O sea, ellos buscan restituir esa totalidad, si querés. Pero la totalidad siempre es una orientación, una intención. Y por eso la metodología era antropológica visual, en el sentido de que yo trataba de restituir cierto tipo de práctica con las imágenes que tenían los artistas modernos, ¿no? Que sería Después era historiográfica porque revisaba el arte moderno a partir de las ciencias biológicas y de sus imágenes. Y después epistemología en el sentido de la imagen, porque la imagen tiene importancia en la construcción de conocimiento, digamos. No sé si eso... Y comprendido, entiendo. Es ad hoc para este caso, con algunas modificaciones quizás se podría probar, digamos, en otros casos, ¿no? Sí, Creo sí, que sobre es todo esto para lo que mí, entendí. esto lo estaba pensando cuando estaba realizando, ¿no? La conferencia, de cómo organizar un corpus muy grande de imágenes o de ciertas, entre comillas, totalidades, o eso que va más allá del marco o de la síntesis que pretende cierto estudio científico, ¿no? Y cómo poder incorporarlo en un sistema, por eso digo que el dibujo y la composición está presente, porque esto genera comparaciones, oposiciones, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el diagrama que vimos de, no sé, de circular de los colores de Goethe, hay oposiciones, hay complementarios, o sea, una disposición en el espacio genera también tensiones y polaridades, ¿no? Entre las imágenes. Hay continuidades hacia arriba, oposiciones del de arriba con el de abajo, ¿se entiende? Ese tipo de organizaciones en el espacio son propias de las composiciones visuales, que pueden ser tomadas desde la organización diagramática para disponer un corpus muy grande de imágenes y proponer ciertos sentidos en el montaje. Y a la vez tiene que quedar abierto, porque uno no puede... hay apariciones en el montaje, apariciones en el sentido de que uno no podría, por ejemplo... Agustina, Mara quiere hacer una pregunta perdón, después. perdón No, tranqui, pero digo porque sí, así... por ejemplo, yo no podía saber. Yo acá agrupé todas las imágenes embriológicas de que aparecían en Sul Solar, este panel, ¿no? Entonces yo tomé el motivo embriológico, que es un motivo hegeliano, ¿no? Bueno, y las uní con estos que se llaman entierro. Este análisis igual está no lo voy a hacer porque está en el video de la tesis. Lo que quiero decir es que el montaje de la comparación me dio que Sul Solar volvió a tocar una de estas imágenes. Él en el 54 realiza este feto que está acá a la derecha, y estos son anteriores. Él revisa su propia obra porque remarca, no sé si lo llegan a ver, remarca con tinta sus imágenes en ese periodo, y después la vuelve a remarcar acá. Estas se realizan en el mismo momento, pero ese rasgo es solo posterior. O sea, que él hace una revisión propia de su obra, y que esta obra tiene su boceto en el 12, su realización en el 15, y la volvió a tocar en el 1954, para que tengan una idea de la complejidad de la estratificación de la temporalidad de las imágenes y de la imagen plástica, por ejemplo. Pero esto solo fue posible por el montaje. O sea, yo no me hubiese podido dar cuenta de eso si no fuese por esta metodología, para darte un ejemplo para lo que puede servir o de lo que puede aparecer en el montaje, en el sentido de aparición. Sí, no sé Mara, si querés hablar. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, felicitarte, ¿no? Porque me parece un trabajo súper interesante
Yo te he mandado algunas cosas, o sea, por un lado, unos comentarios. Esto de aquí es el catálogo de una exposición que se realiza en la Fundación Juan Marc de Madrid. Yo tuve el placer de realizar el montaje, que lo que intentaba era precisamente llevar el diagrama de Alfred Barr, el del 36, ¿no? De los caminos hacia el cubismo y la abstracción, al espacio, ¿no? Y entonces eso situaba, era un diagrama intermedio entre una historia pues más allá desde Egipto, ¿no? De los diagramas, ¿no? Como conexiones entre imágenes, ideas y conceptos, y luego la trascendencia que ha tenido todo esto en el arte actual, ¿no? Que en el fondo yo creo que también es un poco lo que estás haciendo tú. Y yo te preguntaba, porque yo soy arquitecta, ¿no? Entonces me parecía que precisamente hay mucho, ¿no? Esto que hablabais del montaje y demás, hay mucho como en la obra de Sur Solar, dentro de mi modesto conocimiento, que no soy ninguna experta, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay como una vocación de llevar a las dos dimensiones la complejidad que tiene toda una obra de arte total, ¿no? Donde el espacio también existe. Entonces, no sé si hay algo de eso, un poco también cuando yo he visitado el propio museo, ¿no? Donde parece que esto se espacializa bastante, esa conexión entre las distintas artes, las distintas ciencias que trabaja Sur Solar. Entonces no sé si hay algo de eso también, o tú que eres experto, ¿no? en Sur Sí, Solar. yo trabajé específicamente del 12 al 24, ¿no? Si bien tomé algunas obras, pero por un contenido específico como este que acabo de marcar del 54, solo en dos casos lo hice, por esta cuestión de que lo retoma. Sí, yo hice una organización, que si quieren la voy a recorrer rápido, no la voy a desarrollar, pero que cómo es, cómo Gropius dice que el diseñador debe diseñar el objeto de uso hasta la ciudad, ¿no? Entonces, el diseñador y el arquitecto serían básicamente no lo mismo, pero está la arquitectura como arte y obra total, que involucra a todas, en el sentido de la factura humana, está ahí. Y hay una tensión en la Bauhaus entre este vital misticismo y la forma-función, ¿no? Que eso ya sería más biotécnico. El biólogo que trabaja eso, porque tiene dos consecuencias particulares, la analogía biológica de los cuadros y el modernismo biomórfico, ¿no? En los modernos. Pero en Sur Solar específicamente lo que es, no sé, no sabía cómo llamarlo, si llamarlo, yo lo nombré más como el dibujo técnico, digamos. Eh, que además hay un texto de Sainz, que es una tesis que es muy buena de dibujo arquitectónico, donde esta metodología del arquitecto de volver a versionar eh, para justamente estudiar diferentes estilos o diferentes fachadas, es propio de la disciplina. Entonces hay todo un desarrollo visual y hasta en el diseño, ¿no? Porque si uno va a una muestra de estudiantes de diseño, ve toda la pared pegada llena de este tipo de metodología. Es más, si vamos, por ejemplo, a las fotos de Kandinsky dando clase, porque Kandinsky hace un atlas, que está en el Centro Pompidou, eh, realiza las publicaciones, eso sería en el ámbito privado, que pasa a la semipúblico en las clases, pero si lo ven acá, se ve el panel atrás, ¿no? Acá, el panel de imágenes, este es Kandinsky dando clase, y atrás está este grupo de imágenes, ¿no? Eh, y sobre todo en la parte, en el 12, ahí en el jinete azul, digamos, en esta publicación, la arquitectura y sobre todo la espiritual en el arte, ahí se ve el monumentalismo como el arte, la obra de arte total, que tiene más que ver con La cadena de cristal de Bruno Taut, que Sur Solar tiene este libro que se llama Bauen, que es del 20, que hay ciertas, no sé si lo llegan a ver, cierto esto es del 20, y las obras de Sur Solar, de las fachadas, que yo no las nombré, solo fui a la parte final del vuelo, eh, son estas, del 18, ¿no? Estas son del 18 y del 19, que hace fachadas, y después acá ya hay ciertas vistas del periodo de la Bauhaus, ya en el 23.
pero siempre está esta visión, o sea, el demiurgo arquitecto del mundo, o el Jesús arquitecto del mundo con el compás, eh, que diseña la planta, el plano, el cartógrafo, ese tipo de espacialidad con la frontalidad, pero no la construcción de volumen. O sea, no los tres ejes, sino esta ambiguación entre estos dos espacios. Me parece que se está jugando la construcción del espacio acá en esta etapa del sur solar. Y que ese pensamiento atraviesa después toda la práctica de él. Por eso es que el dibujo es tan importante. Y para mí, yo creo que el dibujo es importante para quien metodológicamente, porque articula esta dimensión modélica de la imagen con la dimensión material de la imagen. Yo Creo que tengo también te puede experiencia. interesar. Yo te he pasado porque este catálogo se puede descargar ya. Y Sí, están todos los dibujos creo que estos lo de mencioné, Malevich. creo que genealogía, yo creo que lo tengo descargado, porque Ajá. no sé si hay una parte de Torres García, porque Torres García Sí, también también. hacía Sí, tenía sí. carpetas de este estilo, Mm. y bueno, muchas de Yo es sus... que cuando estabas hablando se me ha venido a la cabeza dos cosas y ya os dejo hablar los demás. Se me han venido dos cosas a la cabeza que son coetáneas. Una es un personaje que no tiene nada que ver, que es Luis Barragán en México, que también él tenía organizado todo ese mundo, ese imaginario, en este caso pues, mexicano, ¿no? En unas carpetas de cuero donde iba haciendo estas asociaciones muy parecidas a las que tú has mostrado de la prensa, pero aquí es prensa más imágenes que va tomando él fotográficas. Y entonces ahí he conectado cuando preguntaba a Marta si ella creía que esto era aplicable a otros artistas o, bueno, a creadores, ¿no? A mí se me venía a la cabeza esto, Barragán. Y justo una revista que hay en aquel momento, que es una revista que hace Wolfgang Pahle, el surrealista, ¿no? El que se separa de Breton y que se llama la revista Dynamaction, y que la hacen en México precisamente, donde conectan arte con técnica desde un punto de vista del surrealismo, ¿no? Pero de ese surrealismo disidente de todo lo que ha sucedido en el primer surrealismo bretoniano, ¿no? Y se me han venido pues, esas referencias que... Y te iba a preguntar, porque desde, insisto, desde conocimiento menor, ¿no? De lo que es sur solar, si había algo, ¿no? De esa disidencia hacia un surrealismo que viene de Europa o no. Me estás hablando, justo hay un ruido acá de una Ah, motosierra. Pero ay, vaya. perdón, no, escuché casi todo, pero la última parte, si está relacionado con el surrealismo de Europa, ¿me dijiste? O, No, o sea, que si precisamente en esta especie como de... O sea, yo entiendo que Sur Solar sí que tiene, no es un surrealista al uso, pero sí que tiene una obra que podría calificarse de cierto surrealismo o no. O sea, bueno, digo, yo, además en esta unión, ¿no? La propia unión entre arte y ciencia es, en ese contexto de las vanguardias, es un poco surrealista, ¿no? El hacer esta agrupación, ¿no? Esta sí, yo conexión. eh, u- una de las lecturas predominantes dentro de la obra sucesoral es calificarlo como un surrealista o como un artista místico con visiones y que él ilustraba sus visiones, porque él anota después sus visiones y muchas de sus imágenes tienen relaciones con estos escritos. Yo un poco discuto con eso, eh, primero porque esta cuestión, como que el surrealismo es un poco posterior, sobre todo en las publicaciones de la revista Documents y otras, es un tanto posterior. Sí hay desde el lado científico un personaje que es muy interesante, que es Calois, pero que es ya más tardío las comparaciones en la parte de los antecedentes de la tesis está, es más tardío las comparaciones de imágenes técnicas, pero él justamente hace el manifiesto de la ciencia diagonal, ¿no? De las humanidades, y desde el surrealismo, ¿no? Hay una ruptura ahí con Breton, en un momento que hay una discusión sobre la semilla, que hay que abrir la semilla para ver cómo germina, o, bueno, ese problema de la contemplación de imagen a partir de una semilla ya estaba observado desde Goethe, por ejemplo, en Alemania, y ya tiene su propia deriva, pero mucho más, la palabra sería como idealista, o proyectual, o como más cargada de un cierto sentido, si se quiere, que
la cuestión de la psiquis, ¿no? Quizás Moholy-Nagy en el 47 empieza ya en su libro de Visión y Movimiento a relacionar un poco más con, con ese background de psicoanálisis y de... En Sus Solar es más justamente lo espiritual esotérico, ¿no? O sea, lo anímico, es Steiner, si se quiere. No sé si lo ubicás a Steiner, pero Steiner retoma la ciencia hegeliana y muchos de sus pensamientos son en pizarras, que son estas de acá. Acá vemos, por ejemplo, un embrión con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Bueno, Sul Solar fue a conferencia de Steiner. Bueno, hay toda ahí una especie de relación con eso. Para mí está separado de ese sentido del surrealismo. O por lo menos no he encontrado yo que haga referencia a textos de psicoanálisis, sino a otro tipo. Sí, por eso yo creo que sería ese segundo surrealismo que, ¿no? Que abandona, ¿no? Como ese camino de la psique, ¿no? Claro, hay un surrealismo que recupera la forma natural y como el Ujú, objeto encontrado. Hay un texto de Dalí sobre, creo que es coliflores o ese tipo de, es un vegetal que tiene cierta forma. Bueno, toda la deriva matemática que se despliega del canon armónico, eh, que está muy presente en la estética de Francés, que es el autor de Bios, que es un libro que tiene Sul Solar, que es el representante del biotecnicismo, ¿no? Que es este de acá, que él dice que hay ciertas formas. Él es el primero que habla de la biotécnica, ¿no? Es la naturaleza la que diseña y nosotros no estamos observando bien la naturaleza eh, porque no estamos dándonos cuenta de la función que está cumpliendo la forma. Entonces él empieza a decir, bueno, hay plantas que refrigeran, ¿por qué no tomamos este modelo para hacer refrigeradores? O tiene un libro muy bueno que se llama Las plantas Una, como inventores, plantas como inventores de 1919, creo que es. pero Eh, justamente como que un siglo después vos estás elaborando este montaje, y más Ujú. allá de todos los detalles que estás comentando de las obras, de los surrealistas, eh, y retomando el comentario que hizo Marta, ¿cuál es la potencialidad heurística de todo esto para traerlo hoy? Porque hay una práctica metodológica acá que, eh, que justamente por estar a caballo entre el arte y la ciencia, que es algo que hoy está en debate, es algo que está en la agenda hoy académica, cuáles son los límites, los vasos comunicantes, las fricciones que creo que exceden la práctica científica o artística de Jules Solar, ¿no? Me parece que para ir redondeando estaría bueno que pensemos colectivamente a partir de lo que vos estás proponiendo que de todo esto, cuáles son los aspectos de todo esto que nos, nos ayudarían a actualizar o revitalizar de alguna manera, eh, después de tanto tiempo de haber puesto las energías en separar el arte y la ciencia como caminos bifurcados, prácticas completamente distintas en instituciones que no son comparables y que no interactúan, ¿qué es lo que nos permite pensar de nosotros mismos y de nuestra reflexión sobre los materiales con los que trabajamos? Este punto de encuentro de tu panel, ¿no? No los de los laterales, sino precisamente los que están encima de la obra del Sur Solar, que creo que es la parte más desafiante de tu puesta en montaje. ¿Estás hablando de qué zona? ¿De esta de arriba? ¿O estás hablando de... No, del panel pequeño Ah, bien, es que sería del pana este de acá. es de ese, o sea, cómo sintetizarías vos en ese proceso que haces de acercamiento, de imbricación entre el arte y la ciencia, donde las prácticas científicas de los artistas y artísticas de los científicos se encuentran? Y es muy difícil de, eh, de separar, de sacar, como si fuera un tejido, ¿no? Que cuáles son las hebras que van para un lado y que van para el otro,
que creo que es la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Es, nuestra manera de aproximarnos a esos materiales, hoy por hoy, nos llevan a mezclar interrogantes que pasan por la técnica y la estética, que son los términos por lo menos que usamos en el grupo para referirnos a esas dos dimensiones o dos esferas de trabajo y de conceptos. Más bien eso, de conceptos, creo que son redes conceptuales que hoy por hoy se están mezclando después de haber transitado caminos separados, ¿no? ¿Cómo ves vos ese cruce en la actualidad? Me parece que sería una reflexión de cierre que nos dejaría pensando a todos. Eh, ¿Cómo lo veo yo? Yo, en parte, siempre primero por la metodología, pues yo fui entrando por las imágenes, ¿no? A la bibliografía, eso es otra cosa. La indexación de la bibliografía también fue a través de las imágenes, no solo de una cita, ¿no? Porque los mismos autores toman imágenes de otras publicaciones. Entonces uno puede acercarse a otras publicaciones a través de las imágenes. Eh, entonces, era como una especie de actualidad total de lo que están marcando, sobre todo francés, que es quizás el menos conocido, eh, que es nombrado, la tesis que yo recomiendo es la del doctor Botard, que es del 98, es como la que marca más, define el pensamiento biocéntrico, ¿no? Y ahí describe más a Francés en profundidad. Además, los textos algunos están en alemán, hay algunos que están traducidos en inglés, eh, pero es el primer ecologista, según Botard, ¿no? Es más, el primer ecologista, el que define la palabra ecología es Haeckel, hablando de Humboldt. Dice Eikos, que es la casa del hombre, bueno, la cuestión de justamente la naturaleza como totalidad en Humboldt. Y después, ¿qué imagen técnica y qué resolución gráfica encuentra Humboldt para expresar eso? O para... Pero mi pregunta iba más a cómo lo vemos hoy, la motivación que tenemos hoy para traer y poner de relieve esas cosas. No lo que ellos hicieron, sino lo que estamos haciendo nosotros. O sea, tomar tu trabajo, poniéndolo en el centro de... nosotros trabajamos y nutriéndonos de reflexiones que hacen otros. Hay algo en lo que vos leíste, en lo que vos estuviste trabajando en el último tiempo, en tu práctica profesional, artística, que hace que hoy sintamos necesidad de explicar, en tu caso a través de imágenes, otros lo hacen a través de textos, de este nuevo punto de encuentro resignificado entre el arte y la ciencia, a través de las imágenes. Si vos crees que eso es una reivindicación de una práctica que ellos mismos veían como híbrida y que forzosamente la historiografía la fue separando, o sea, que me parece que un punto de reivindicación importante, Sí, claro. o lo interpretás de otra manera, no sé, creo que ahí No, hay... sí, sí, mi interpretación, por eso a eso iba, como, por un lado es como la cuestión de la sensibilidad de la ciencia, ¿no? O sea, la sensibilidad estética de la ciencia está muy presente en Goethe, o sea, Goethe es el primero, por eso es que es como el más importante para entrarle a la temática en el contexto alemán, para mí, entre esta relación que podemos rescatar, ¿no? Como alguien sensible, ¿no? A las cuestiones del mundo y con ciertas orientaciones artísticas, si se quiere, esto reivindicando el campo artístico de la construcción de conocimiento, ya conocimiento científico de ciencia dura, habría que verlo, sí de las ciencias que se puede aportar mucho a las ciencias que estudian desde imágenes, que son la mayoría, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que los que trabajamos con imágenes, o sea, somos sensibles a cierto tipo de imagen también, y que en cierta manera uno podía replicar el acceso a la imagen que tenían ellos a través de la prensa o a través de la disponibilidad de ver en las clases imágenes o de una gran cantidad de input de imágenes con lo que, como nosotros ahora también tenemos que movernos dentro de nuestra propia realidad, ¿no? En la cantidad de imágenes que tenemos que manejar. ¿Se entiende? Yo creo que en eso también hay un punto de relación.
Yo no veo, yo no veo una distinción entre, no sé, entre estética y técnica, quizás. Ahí, Sí, no, porque sí, es difícil la instancia, quizás el adjetivo técnico es como el más difícil, porque la técnica, el arte tiene técnica y hasta viene de tecne, o sea, hay como ahí, y que es la misma cuestión del diseño también. El diseño viene a, está justamente esta discusión en la Bauhaus el lugar del ornamento, ¿no? Aquello que no tiene una funcionalidad dentro del contexto cultural, ¿para qué hacerlo? Lo mismo en la ciencia. Si esto no tiene una justificación operativa, ¿para qué realizarla? ¿Para qué Goethe va a realizar de vuelta la experiencia de Newton y a dar otra idea si ya estaba validado, por decirte algo? ¿No? Por ahí el arte habilita este tipo de crítica o este tipo de acercamiento más estético sin la sí, pretensión de conocer absolutamente todo lo que precede a este conocimiento científico que supuestamente viene de largo atrás y que para llegar hasta aquí en un nivel de super especialización habría que conocer todo lo anterior para poder aportar algo. No sé no, si te Bueno, pones a pensar. perdón, ¿no? Que ya tenemos que ir cerrando. Igual, Paula, ¿querías comentar algo cortito? Pero Evidentemente no llegué, dio para mucho debate, así que nada, la seguiremos en próximos encuentros. Yo iba más como a preguntar, porque más allá de si la discusión es arte-ciencia o imagen técnica y la diferencia entre técnica y estética y el aporte de Goethe u cualquier otro científico o artista que están en la parte más baja del panel, la investigación fue sobre Jules Solar. Entonces, como era también un poco a modo de cierre, cuál fue el aporte del montaje de todos estos trabajos que hayan pertenecido o no a la biblioteca de Jules, o incluso los montajes que había hecho Jules, que me parece como lo más fascinante, como que me dan muchas ganas de mirarlo. Va, todo el panel me parece un laburo enorme el que hiciste. ¿Qué fue como el aporte que vos identificaste como a modo de conclusión en la tesis, ya que no la tenemos ahora para leerla? Sí, como puedes sintetizar Sí, cuál fue la... sí, esto justamente, frente a la vacancia que había del estudio de Sur Solar, frente a a la obra de arte total, el lugar que ocupaba la ciencia y sus imágenes dentro de su propia práctica y prácticamente en su biblioteca, ¿no? Y en su archivo. Yo esa estratificación de los científicos y de los artistas desde un vitalmisticismo pasando por un bioromanticismo hasta llegar a un pensamiento biotécnico, yo lo ubico cerca de los vitalmísticos, ¿no? Entonces, ubicarlo ahí lo ubica cercano a Hickel, cercano acá al primer Kandinsky, y que discute con O sea que justamente esa sería como una de las conclusiones principales de la una de las tesis. Este conclusiones, claro, aspecto sería de la perspectiva científica es en la que se inscribe Jules Solar, a exactamente. partir de la comparación por montaje. Sí, por la comparación por montaje, por ejemplo, por decirte algo, aparece en el documento de Sul Solar estudiar sobre anatomía humana, comprar libros de reproducciones, aparece celoma, blástula, que son todas diferentes etapas del embrión. O sea, hay un estudio de Sul Solar y de compra de libros en ese momento donde él manifiesta ese tipo de interés sobre ese tipo de ciencias biológicas, si se quiere, y tus imágenes. Y después aparecen esas imágenes en las obras, ¿no? En el caso de la embriológica, por ejemplo. bueno. Ese es uno de los aportes. Bien, bueno, no, ya hace casi 2 horas que estamos, ¿no? Ah, Estuvo buenísimo, yo te recontra agradezco en nombre de todo el CIT, y seguramente seguiremos pensando en estas cuestiones y además, bueno, quienes estamos en el grupo tenemos la ventaja de tenerte ahí formando parte, así que te pediremos para mirar, tocar
etcétera, una versión de estos paneles en algún momento. Algo ya circulaste en el grupo, pero bueno, continuaremos aprovechándonos de tenerte en el grupo para hacer Bueno, esto. Así gracias. que, Agustín, te dejé una pregunta en el chat, pero Ah, es para eso, seguirla en otro momento, porque lo sí. que vi es que solo te llega a vos. No sé por qué no se Ah, comparte con el resto. acá veo, Pero saco una captura, después o copio y pego y ya. sí, tranquilo, no pasa nada. Es una cosa bastante secundaria, pero me pareció como interesante plantearla. Eh, Como Bueno, tantas otras cosas, pero ya me parece que no sí, le podemos dar más lugar. bueno, La bueno, seguimos cuando nos vemos. sí, por sí, el favor. haber estado casi 2 horas es parte de que, bueno, nos enganchamos y está súper Recontra. interesante, pero bueno, la seguimos, ¿no? Por otros Ah, caminos sí, y y que el quedará texto está, grabado igual. que si se quieren descargar el texto ya está disponible. O sea, Ah, eh, genial. ¿Nos Bueno, mandás el link después? mandanos Por después el lo link. mando el WhatsApp o link algo. sí, está subido al CDC de la facultad, es Dale. el texto Bárbaro. así. Sí. Si querés dejarlo también en el anuncio de la charla abajo, lo podés dejar en redes para que todo el mundo que quiera pueda tener acceso también. Buenísimo. Bueno, si no hay nada más, cerramos, te volvemos a agradecer y Gracias. nos Muchas vemos en los gracias, próximos enhorabuena. episodios. Así que... Dale, nos Gracias. vemos.